Seres humanos que vean esto, sean bienvenidos a una entrega de la sección Aprendiendo en Misanthroc Studios. En las discusiones intelectuales es común escuchar las frases depende del contexto y es subjetivo. Pero también es común que las suelan confundir. Por eso no se extrañen cuando estén teniendo una discusión con alguien, algún debate, y ustedes utilicen la frase depende del contexto y la persona con la que están hablando les diga entonces es subjetivo. Porque es una confusión ciertamente común, pero que algo dependa del contexto no lo hace inmediatamente subjetivo. Y ese es el tema de este video. Vamos a explicar la diferencia entre el contexto y la subjetividad. Empecemos. Primera parte. El contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son los elementos que rodean un mensaje, acontecimiento o fenómeno concreto. Puede referirse a un entorno físico o simbólico o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su interpretación. Una perfecta interpretación de los acontecimientos o de las comunicaciones depende necesariamente de comprender el contexto en el que se producen, es decir, saber contextualizar. Contextualizar es ubicar espacial y temporalmente algo, y ese algo puede ser un objeto, un acontecimiento o un documento. Ahora bien, hay diferentes tipos de contexto. Ya sabemos que el contexto describe la situación en torno a un fenómeno, pero hablamos de los tipos de contexto cuando nos fijamos en aspectos específicos de dicha situación o fenómeno. Algunos de los tipos de contexto son el contexto político, que se refiere al orden político, las tensiones de poder propias de cada situación o hecho relacionado a este. El contexto económico, que son las circunstancias económicas y sus implicaciones respecto a un hecho o información concreta. En el contexto económico se pueden tener en cuenta muchas cosas que incluyen precios de monedas o la inflación u otros factores que pueden estar relacionados con cómo se ve afectada la economía en un momento determinado. Ahora, el contexto social describe el tipo de sociedad, la idiosincrasia del momento, la dinámica entre los actores sociales en un determinado momento histórico y un determinado lugar. El contexto cultural se refiere al conjunto de símbolos, valores estéticos, ideologías, tradiciones y costumbres propios en una cultura determinada. El contexto artístico considera el conjunto de referencias estéticas, estilos, obras y tendencias que influyen en la producción de arte en un momento y espacio concretos. El contexto histórico son las circunstancias históricas que rodean un hecho y ejercieron una influencia determinante en su desarrollo y sus características. Y estas circunstancias pueden ser políticas, sociales, económicas, culturales o de cualquier otra índole. Además de estos contextos, otros tipos de contexto pueden ser el contexto científico, el contexto comunicativo, el contexto religioso, el contexto deportivo o el contexto bélico. En resumen, cuando hablamos de que algo depende del contexto, eso significa que depende de una serie de factores sociales, políticos, culturales, históricos, artísticos, religiosos y demás. Eso es poner algo en contexto, ubicarlo en el espacio y en el tiempo, teniendo en cuenta unos factores específicos y necesarios para su interpretación adecuada. Y bueno, esa fue la primera parte. Ahora lo que sigue es... Segunda parte. La subjetividad y lo subjetivo. Subjetivo se dice de una percepción u opinión que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. Se dice también de todo aquello que es relativo al sujeto en distinción con el resto del mundo. Se puede decir que lo subjetivo está centrado en el sujeto, lo que contrasta con la noción de lo objetivo, en la que el punto de vista se centra en el objeto.
Subjetivo es un adjetivo que no hace referencia a un objeto en sí mismo, sino a la percepción de una persona sobre dicho objeto. Percepción que expresa por medio del lenguaje. La conclusión es relativa, es decir, que está afectada por el contexto del intérprete y el universo de sus intereses. Cuando se habla de algo subjetivo, se hace referencia a una opinión que no puede ser aplicada de manera universal, ya que la cosa o realidad analizada es susceptible de diferentes interpretaciones. Pero no se debe concluir que el carácter plural o relativo de la subjetividad invalida el contenido de los enunciados subjetivos. Por el contrario, lo subjetivo ha sido validado como una instancia del desarrollo del pensamiento propio y el paso previo para acuerdos sociales que favorezcan la convivencia, pues una sociedad necesita diversidad de pensamiento y esa diversidad de pensamiento se logra con la subjetividad. Un ejemplo de cómo se necesita la diversidad en el pensamiento para la sociedad está en el libro El ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill, una lectura que sin duda vale la pena hacer. Y hablando de filósofos, en la filosofía se entiende por subjetividad la capacidad que tiene un sujeto de percibir, juzgar, argumentar y comunicar por medio del lenguaje un determinado pensamiento. Ese pensamiento es formulado a partir de variables del contexto del sujeto y conforme a sus intereses, lo que no invalida el juicio crítico. Al contrario, en la filosofía, la subjetividad es el lugar de la autoconciencia. En resumen, la experiencia del mundo la podemos dividir en lo objetivo, que es independiente de quien percibe, y lo subjetivo, aquello que depende de las consideraciones interiores de quien percibe y que pueden variar de un individuo a otro. Subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto y por lo tanto están influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar en las cosas que pueden apreciarse desde puntos de vista distintos. Y lo que sigue a continuación es... Tercera parte. Contexto y subjetividad. Así que, cuando algo depende del contexto, significa que depende de factores políticos, culturales, sociales, económicos o históricos, mientras que cuando se dice que algo es subjetivo, quiere decir que depende de juicios de un individuo, preferencias de un individuo, experiencias de un individuo, percepciones de un individuo. Si algo depende del contexto, no es subjetivo, pues no dependen solamente de un individuo los factores políticos, históricos, culturales, económicos que estén en discusión. Ahora, ejemplifiquemos todo lo que hemos estado comentando. Digamos que ustedes son de esos gurús de la economía en Internet. Entonces ustedes tienen unas creencias sobre por qué la gente es pobre o por qué la gente no gana tanto dinero como ustedes creen que la gente debería ganar. Bueno, todas esas cosas nacen de su interpretación del contexto, es decir, de su subjetividad aplicada a unos factores políticos, culturales, económicos, etc. Por ejemplo, la siguiente. Deja de hacerte el pobrecito, deja de decir que no tienes, que no te alcanza, que ganas poco. ¿Qué? Esos discursos nacen de la manera en que las personas interpretan el contexto económico, social y político. Pero eso los hace subjetivos porque son las interpretaciones de la persona. Ahora, los factores económicos que hacen a la gente tener problemas de dinero, pues no son subjetivos. Lo que es subjetivo es pensar que la gente es pobre por floja, cuando en realidad hay más factores que influyen en el bienestar económico de las personas. Otro ejemplo. Colombia y su ideología facilista, de poca responsabilidad y disciplina.
Ay, Dios mío, esta gente que se cree gurú de las finanzas y de la motivación es sorprendente. Nuevamente, esto es resultado de una interpretación particular de la idiosincrasia de Colombia. Es decir, está haciendo una apreciación subjetiva de el contexto cultural, económico y político del país. Su opinión está sujeta a debate, pero los factores políticos, económicos y culturales que hacen que Colombia sea una de las desigualdades de Latinoamérica más cabronas que hay, esos son factores aparte y esto no depende de las percepciones de un individuo. Lo que depende de un individuo y sus percepciones es escribir o no escribir semejantes pendejadas. Y ahora es el momento de un ejemplo mucho más interesante de todo esto que estamos comentando y esta vez aplicado a la literatura. Guerra de Jan Teller es el ejemplo perfecto de cómo un escritor o una escritora en este caso puede adaptar una obra al contexto de un país. Resulta que ella escribió este relato en el 2001, pero basada en el problema de los refugiados en Dinamarca. Sin embargo, este cuento eventualmente se publicó en diferentes revistas y luego llegó a ser publicado como un libro. Y cuando se fue traduciendo a otros idiomas y llegando a otros países, la autora pensó que era buena idea adaptar el libro al contexto de cada país al que llegaba. Así, por ejemplo, para España o para México, hay una versión de la historia diferente. La trama sigue siendo la misma, pero algunos detalles se cambian para que tengan más sentido con la historia, geografía y cultura del país al que llega. Y no es la excepción cuando se trajo este libro a Colombia. Y es por eso que en el prólogo a la edición dedicada a Colombia, la autora escribe lo siguiente. Precisamente porque este relato se escribió como una invitación a imaginar, siempre he sabido que, a la hora de traducirlo, es necesario adaptarlo a los países en los que se vaya a publicar, a su historia, cultura y geografía. Sin embargo, el relato no pretende recrear guerras u hostilidades del pasado. Por eso siempre intento evitar lo obvio y en cada uno de los casos he propuesto un escenario que resulte creíble, basado en estereotipos internos-externos y al mismo tiempo intento dejar bien claro que solo se trata de una situación imaginaria. En Colombia, infortunadamente, la guerra es una realidad muy conocida. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las experiencias vividas por quienes han sido directamente afectados por la guerra y las de aquellos que habitan en las ciudades o lejos de las zonas de combate. De tal modo que para Colombia he elegido una situación en la cual la región central quiere tener el poder y apropiarse de las riquezas de las otras regiones para satisfacer las necesidades de un gobierno autocrático denominado la Nueva Colombia, mientras que la región occidental, con el apoyo de la región sur, se rebela contra el dominio de la región central e inicia una guerra. Se trata de un combate que se desarrolla sobre todo en las ciudades y en las poblaciones de mayor tamaño. La región norte logra separarse a tiempo y se convierte en la única zona del país donde se mantiene la paz. Y bueno, este libro es una muestra de cómo una autora analiza el contexto social, político y cultural de un país para crear una historia que nos haga reflexionar sobre un conflicto humanitario real. Así que a diferencia de estos gurús influencers de las redes sociales, Jan Teller sabe analizar apropiadamente el contexto para hacernos reflexionar sobre problemas bastante reales. Y bueno, esperamos que con esta explicación el punto haya quedado claro. Recuerden, los subjetivos pueden ser incluso las preferencias en cosas tan sencillas como música, comida o hasta películas, mientras que cuando algo depende del contexto hace referencia a un entramado sumamente complejo que constituye nuestra realidad, lo que incluye arte, política, economía, cultura, la sociedad, la historia, entre otros. Así que por esas cosas, cuando algo depende del contexto, no significa que es subjetivo, porque hay muchos factores externos
que hacen que una cuestión dependa del contexto. Así que cuando estén teniendo un debate con una persona y ustedes digan que algo dependa del contexto e inmediatamente esa persona les diga, o sea que eso es subjetivo, ya tienen más o menos una respuesta a esa pendejada. Y si no están de humor para contestar con la apropiada actitud y con los debidos argumentos, siempre le pueden decir a esa persona algo como esto. Pedazo de mierda, eres un pedazo de mierda que no tiene nada en el cerebro más allá de materia fecal y pupú y cosas pútridas. No te sabes comunicar correctamente como un ser humano ni siquiera en la lengua que te tocó hablar desde que naciste. Cagado en un inodoro. Y bueno, así concluye otra entrega de la frutifantástica, mega sensacional y super duper divertida sección a la que hemos decidido llamar Aprendiendo en Misanthrope Studios. Y así concluye otro horrible video más.